Bueno, pues nada, bienvenidos a esta mesa redonda de la tercera jornada tecnológica, donde hablaremos de la infraestructura y los servicios en la nube en la economía de datos. Bueno, Paco ya has hecho alguna presentación, pero sí que me gustaría presentaros más detalladamente y bueno, pues ahí voy. José Bernabé Obam, que es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, con amplia experiencia en la industria informática, desempeñando en la actualidad el cargo de director científico del Instituto Tecnológico de Informática. Este instituto, cuya creación impulsó en 1994 y del cual fue director científico técnico desde su creación hasta el 2004. Fecha en la que se incorporó a Microsoft como Partner Architect, liderando inicialmente la propuesta de la arquitectura de gestión de las aplicaciones en Windows, definiéndola y dirigiendo su prototipado inicial. Posteriormente, el doctor Bernabeu se responsabilizó de la arquitectura de automatización de Windows Azure dentro del equipo que incubó su desarrollo inicial, participando activamente en la definición de su estrategia de servicio. Se doctoró en informática por el Georgia Institute of Technology en Estados Unidos, tras haber obtenido la licenciatura en física por la Universidad de Valencia y máster en Computer Science por el Georgia Tech. Sus intereses se centran en el desarrollo de tecnologías para el soporte de sistemas distribuidos y cloud computing, así como el estudio y aplicaciones de los sistemas complejos. Posee más de 20 patentes internacionales en explotación y ha sido el autor de numerosos artículos científicos. Bienvenido. Pedro, ingeniero de telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, funcionario del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración General del Estado. Atesora 40 años de experiencia en el sector de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones y ha ocupado, entre otros puestos, director del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en Red.es, subdirector general de la Dirección General de Telecomunicaciones, inspector general CIS en el Ministerio de Defensa y subdirector general adjunto en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En la actualidad es asesor para normativa técnica internacional en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, siendo el jefe de la delegación española en el Grupo Asesor de Normalización de Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Ahora mismo es responsable de la participación española del proyecto IPCI de la Unión Europea. Y ya, bienvenido, Pedro. Y ya por último, Jesús María Santamaría Yugueros es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad del País Vasco, con más de 30 años de experiencia en proyectos de I+D+I. Trabajó primero en el Centro Tecnológico Robotiker y actualmente Tecnalia, donde es investigador principal y el director de Tecnología y Programas de la Unidad Tecnalia Digital. Durante este tiempo ha participado y dirigido numerosos proyectos de I+D relacionados con sistemas de control y supervisión de procesos, contenidos digitales, aplicaciones de infomovilidad, logística y transporte y de aplicación de las tecnologías de información y las comunicaciones para la transformación digital de las empresas. Posee amplia experiencia en proyectos europeos a lo largo de los últimos programas Marcos, FP7, Horizonte 2020 y Horizonte Europa. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de New European Media, la plataforma tecnológica europea de las industrias culturales y creativas, miembro de Tecnalia, iniciativas europeas relacionadas en espacios de datos, como es GaiaX, y es miembro de la Junta Directiva de GaiaX. Y bueno, como veréis, tenemos tres ponentes que nos van a hablar sobre el tema que hoy nos trae aquí hoy en día. Nos ha comentado Paco que la clave de la economía de los datos es el espacio de datos. Pero sí que me gustaría saber más en detalle qué es lo que vosotros consideráis un espacio de datos. Chechu, si quieres empezar. Vale, hola. En primer lugar, dar las gracias por la invitación a participar en este evento, representando a Tecnalia y representando, como has dicho, al Hub Nacional de GaiaX. Bueno, Paco lo ha explicado muy bien de qué va esto de espacios de datos, que es un vocablo, un término que se utiliza mucho y que muchas veces cuando tenemos reuniones, tratamos de bajar un poco al detalle, nos damos cuenta que es un concepto muy amplio y que muchas veces cada uno tenemos en la cabeza cosas diferentes. Además, porque se aplica a sectores muy diversos. Entonces, bueno, por hablar de algunas de las claves comunes,
Es un término que está actualmente siendo discutido tratando de llegar a una especie de definición común, pero yo creo que cuando hablamos de espacios de datos estamos hablando de entornos, ecosistemas distribuidos, donde basados en la compartición segura entre varios agentes, es importante, hay siempre varios agentes involucrados. Lo que se pretende es compartir y procesar datos, no solo compartir, procesar datos con el fin de poder desarrollar nuevos servicios, nuevos productos, incluso con fines de investigación científica o con fines sociales también. No solo es la componente empresarial de negocio, pero también en muchos casos la componente de avance en ciencia y en temas sociales. Siempre basándose en una serie, vamos a decir, de estándares comunes y reglas, en mecanismos organizativos, organismos de gobernanza, organismos técnicos comunes entre esos agentes que participan. Cuando hablamos de agentes, estamos hablando de ciudadanos, estamos hablando de empresas de todo tipo, pequeñas, grandes, administraciones. Y yo diría que tiene o implica una serie de características, como son que lo que trata es de regular el acceso a recursos. Y cuando hablamos de recursos estamos hablando de datos, fundamentalmente datos, servicios, infraestructura. Se puede referir a un ámbito geográfico mayor o menor y un ámbito más, vamos a decir, un único espacio de datos o varios espacios federados sobre diferentes estructuras, y define una serie de roles entre esos agentes. Unos funcionarán como proveedores de datos, otros como consumidores de datos. Tendremos una serie de agentes tecnológicos que proporcionarán bloques, componentes para que esto funcione, pero tendremos también una serie de intermediarios que harán posible que todo esto también engrane. Pues estamos hablando de agentes encargados de proveer certificados de identidad, por ejemplo, agentes que operen el propio espacio de datos. Esas son un poco las características que yo diría que son comunes al concepto. José, ¿quieres decirnos? Bueno, yo creo que has hecho una descripción bastante exhaustiva y yo creo que podemos, a pesar de lo que has dicho, de que existe, aún se está cristalizando lo que es el concepto de un espacio de datos. El concepto clave yo creo que es el poder dar acceso a la mayor cantidad posible de conjuntos de datos. ¿Y por qué es esto necesario? ¿Por qué es conveniente? Porque bueno, los datos siempre han sido utilizados, no es un concepto nuevo. Todos hemos estado utilizando datos, la humanidad los ha estado utilizando desde siempre para poder extraer modelos predictivos. Uno utiliza datos, de ahí extrae información, la información le sirve para tomar decisiones, siempre basada en esos datos. Cuantos más datos diversos uno tenga a su disposición, mejores modelos predictivos puede hacer. Desde ese punto de vista, tal como lo vemos nosotros, un espacio de datos tiene que posibilitar ese acceso a la mayor cantidad y variedad de datos que puedan ser relevantes para realizar cierto tipo de análisis. Como ha comentado Chechu, un espacio de datos no solamente de almacén, sino de que también tiene que posibilitar la realización de esos análisis. Solamente datos sin tener la capacidad de extraerle valor no tiene ningún sentido. Y finalmente, otro elemento, que es que digamos que los has mencionado todos, es el fomentar la cooperación entre diferentes agentes. No solamente en el aspecto que ha comentado antes Paco, del mismo vertical, sino incluso, y centrándonos en las necesidades que puedan tener las pymes, el poder poner en contacto a pymes industriales o a pymes del sector de turismo o a cualquier otro tipo de empresa de un sector vertical con proveedores de servicios de tecnologías de la información que sean capaces de desarrollar análisis, soluciones que puedan ser utilizadas
para la mejora de los procesos, para la mejora de la toma de decisiones de estas empresas que también participan potencialmente aportando datos, pero sobre todo compartiéndolos. Hay muchos retos alrededor de la creación de los espacios de datos. Algunos son técnicos y otros son técnicos también, pero derivados de la reglamentación que obliga, digamos, a satisfacer los deseos, la voluntad de los propietarios de esos datos. Y eso causa pues, un montón de dificultades, al final, técnicas también. Gracias. Pedro, ¿quieres comentarnos algo del espacio de datos? Hola, buenos días. Bueno, antes de nada, el capítulo de agradecimientos, agradecer a Cluster Big Data Madrid que nos haya dado voz y voto en este evento, en este capítulo de infraestructuras, y pedirte excusas, Begoña, por no haber podido participar en la coordinación de los ponentes, que tan magníficamente bien has hecho, y luego explicaré un poco los motivos por los que he estado ausente. Vamos a ver, nosotros en la parte de infraestructura nos dedicamos lo que es puramente a la infraestructura. Si hago un símil entre coches y carreteras, pues probablemente los coches sean los datos y la carretera sea la infraestructura. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a lo que serían las infraestructuras donde van a depositarse esos datos, y en este sentido nuestra experiencia la verdad es que ha sido con empresas con las que estamos trabajando en ese contexto del proyecto importante de interés común europeo, y todas las empresas con las que estamos animando y hemos animado en el pasado a participar, a todas cuando les hemos preguntado que si eran miembros socios de Gaia X, eran todas sin excepción. Con lo cual nosotros prácticamente no hemos tenido que hacer nada, es más, les preguntábamos a ellos, ¿no? Dicho esto, ya aprovechando que tengo el uso de la palabra, si me dejas unos 5 minutos, cuento sintéticamente la semblanza de un poco de por qué yo estoy aquí, en una pura infraestructura, para hablar en un contexto que va más en el ámbito de los espacios de datos. En octubre del 2020 se firmó una declaración europea por el Club de los 27, bueno, no me acuerdo si fue en octubre o marzo, bueno, el típico documento de 3 o 4 páginas en el que los 27 se comprometen a impulsar y dinamizar las tecnologías de cloud en general, con diversos aspectos de interoperabilidad, etcétera. Después la estrategia Digital Compass o la estrategia para el 2030 de digitalización europea recoge aspectos muy interesantes. En la parte de infraestructura, pues viene a decir que para el 2030 da unos retos de empresas que tienen que tener servicios de cloud, no recuerdo si eran el 30, 40, 50, 60%, bueno, va marcándonos esta estrategia digital en la parte de infraestructuras unos retos concernientes al cloud. Al cloud, evidentemente, que tiene que ir con datos encima. Bueno, todo esto hizo que del Ministerio, todo lo que fue el primer semestre del 2021, trabajamos con una serie de países entre los que estaba Alemania, Francia, Italia, y así llegamos hasta 12 países. Un IPCI es un proyecto importante de interés común europeo en el que una serie de países se ponen de acuerdo y dicen vamos a trabajar en este proyecto. Y se lo trasladan a la Comisión. Nosotros estuvimos en todo este primer semestre del 2021 y llegamos a elaborar un documento que se llama el Value Chain, en el que son como las especificaciones técnicas del proyecto de infraestructura. Nunca nada que ver con el dato, pero sí pensando que ahí van a descansar datos, ¿no? De resulta de esto, pues el 6 de octubre fuimos a Ljubljana, la capital de Eslovenia, que ostentaba la presidencia en aquel momento, y nos juntamos los 12 países con todas las empresas que queremos llevar detrás, así hasta como 50 y tantas empresas que estuvimos allí, para definir lo que sería una cloud federada, una nube federada, tipo como la que hacen los que llaman a los stakeholders de GAFA, incluidos en GAFA, pues elaborarla, y en eso estamos en estos momentos, ¿no? ¿Y por qué, digamos, todo esto, si me permitís la expresión circo? Bueno, porque si logramos que la Comisión nos apruebe todo este macroproyecto, nos va a permitir unas ayudas de Estado muy importantes. Y cuando hay ayudas de Estado, las cosas funcionan siempre mucho más mejor. ¿En qué consisten las ayudas de Estado importantes? Pues quiere decir que tú puedes darle a una empresa prácticamente hasta el 100% de sus costes. O sea, y aquí interviene otro factor muy importante, que es el fallo de mercado. Es decir, si no hacemos esta iniciativa, ¿este proyecto se llevaría a cabo? Pues no, porque tú una empresa dices, yo no voy a meter ahí que vaya a tener pérdidas desde el primer momento, salvo que alguien corra el riesgo de las pérdidas conmigo o me pueda financiar en gran medida esto.
Por resumir, en abril de este año nosotros prenotificamos a la Comisión 5 empresas españolas para hacer nuestros filtros. Había habido una manifestación de interés también en el verano del 2021, la hicimos conjuntamente con el CDTI. Y en estos momentos el panorama del IPC y CIS es que nosotros tenemos prenotificadas 5 empresas españolas para trabajar en lo que sería los basamentos tecnológicos, la I+D de una nube federada, de un cloud federado, ¿no? Estas empresas son pacientes, la verdad que no enumero las mismas que son, un poco por su estrategia empresarial. No sé si nunca les hemos dicho, oye, ¿nos dais permiso para decirlo? Siendo administración no deberíamos de hacerlo, pero es una iniciativa absolutamente empresarial de ellos, ¿no? Y bueno, luego si acaso comento más por qué el retraso de la semana pasada y lo que sacamos en el BOE, el único I+D Cloud, que sí que ya vamos a subvencionar centros públicos. No sé si a lo mejor tú estás enterado de esta iniciativa. Algo has oído, ¿no? Y ahí pusimos 43 millones de euros en juego la semana pasada. Nos costó bastante sacar en el BOE esto, y ahí sí que ya, a pesar de ser cloud, único I+D Cloud, sí que vamos a subvencionar a proyectos relativos al dato. Por aquí tengo algunos pequeños flashes del tema. Y bueno, no quiero parecer que estoy extendiéndome demasiado. Nada, no. Si quieres pasamos a la siguiente pregunta y luego nos enfocamos un poco más en cómo el IPCI nos ayuda, el mecanismo para fomentar este tipo de infraestructuras. Paco nos ha estado comentando un poco lo que es Gaia-X, pero yo teniendo este panel sí que me gustaría que nos comentarais a todos qué es para vosotros Gaia-X y qué seguro que no es Gaia-X. Chechu, si quieres empezar tú. Si te parece, comento. Bueno, hilando también con lo que ha escrito Paco muy bien y por tener la foto en la cabeza, cuando hablamos de Gaia-X yo creo que hay que pensar en esa iniciativa de creación 2019, es una iniciativa privada con apoyo público, es una iniciativa privada de actualmente más de 300 organizaciones, principalmente empresas, pero no solamente empresas, y que nace pues con el objetivo ese de crear los mimbres para un ecosistema de datos, unas reglas comunes, unas políticas que puedan ser aplicables a cualquier stack tecnológico cloud que posibilite la creación de espacios de datos, la compartición de datos, el procesamiento. Nace como una asociación europea sin ánimo de lucro, vamos a decir que tiene como 3 partes, que sería la asociación, con su estructura, sus grupos de trabajo, el ecosistema Gaia-X, formado, ahí la gasolina fuerte, por así decirlo, la ponen los proyectos de Federación de Servicios alemán y francés, pero detrás también hay un ecosistema de desarrolladores que están colaborando. Y la tercera pata serían los hubs nacionales. Los hubs nacionales que son la parte que hace de punto de contacto de los ecosistemas ya nacionales, locales en cada país, y que tiene que tratar de impulsar la adopción, la creación de los espacios de datos. ¿Qué es lo que no es? Empezando igual por lo que no es Gaia-X. Gaia-X lo que nunca va a hacer va a ser operar servicios cloud. No nace con la intención de ser un operador de servicios, un operador cloud que va a rivalizar con los existentes. ¿Qué es lo que sí es? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es lo que quiere hacer? Lo que quiere hacer es, podemos decir que es especificar esas políticas, reglas comunes para un espacio, para la creación de espacios europeos que sigan los valores europeos, especificar, desarrollar, posibilitar que se cree ese ecosistema, esa comunidad que desarrolle, que vaya creando ese software abierto que implemente esas especificaciones. Y luego garantizar, certificar que los servicios, los ecosistemas, los espacios de datos que nacen al albur de Gaia-X realmente son el cumplimiento de las reglas, certificar que los servicios hay una serie de niveles de cumplimiento, pues posibilitar el que se puedan certificar, que nos podamos fiar de cómo son los servicios que se ofrecen a través del ecosistema. José, ¿alguna? Sí, bueno,
Por nuestra parte, desde el Instituto, creemos que la labor que hace y que tiene que hacer una organización o una entidad como GaiaX es fundamental. Es imposible pensar que un único nodo, un único espacio de datos contenga todos los posibles datos que sean relevantes para una tarea concreta. Eso inmediatamente impone la necesidad de tener que cooperar con múltiples, digamos, espacios de datos y automáticamente eso impone la necesidad de poder entenderse. Entonces, una organización como GaiaX tiene que existir, que pueda coordinar los esfuerzos. Yo creo que Paco lo ha mencionado antes también bastante bien. Pueda coordinar los esfuerzos que se están realizando en la construcción de pilas técnicas y en la organización de las políticas de acceso a los datos, de forma que sea posible ese intercambio efectivo de los datos. Porque no serviría de nada si al final de toda esta historia cada uno tuviéramos nuestras islas de datos y esas islas de datos estuvieran aisladas unas de otras. Estaríamos fracasando con lo que realmente pretendemos a nivel europeo, fomentar esta economía del dato. Como digo, por nuestra parte, desde el punto de vista del ITI, de hecho, hemos estado en la creación de GaiaX desde el principio y creo que somos la única entidad española ahora mismo que estamos en el comité directivo. Es decir, si no existiese ahora, habría que tirarlo adelante. Bueno, ya que tenemos un poco de foco, gracias a Paco y a nuestros ponentes, de lo que es GaiaX, nos ha comentado Paco, ¿no?, lo importante de lo que es la infraestructura y la importancia de los datos. Aquí ya nos has comentado, Pedro, un poco lo que es el IPCI, pero como mecanismo, ¿cómo ayuda IPCI a crear esta infraestructura que necesitamos para GaiaX? Muy bien, bueno, pues vamos a ver. En el caso de España, estamos en el contexto con otros 12 países coordinados, con muchas dificultades. Es muy dinámico el proyecto, nos reunimos 2 o 3 veces a la semana, reuniones internacionales pesadas, a veces vamos a Bruselas, pero en el caso de España tenemos un interés claro y manifiesto. Nosotros, y me voy al informe DESI, en lo que es conectividad, que es muy importante el tema del Cloud Edge. O sea, el IPCI es Multiprovider Cloud Edge Computing, Continuum. Todos esos palabras aplican a esta nube. Y tenemos players nacionales muy importantes. O sea, nuestro operador de referencia telefónica pues, tiene una extensión de la fibra. Es decir, si queremos tener latencias muy bajas, no solamente es tener el nodo Edge en el borde, sino también tener conectividad. Entonces, ahí nosotros estamos el número 2 de los 27 en extensión de fibra óptica. Cuando contamos a Alemania, a Francia, la situación que tenemos, les parece como increíble. Y eso ha sido producto de las políticas que se han hecho en los últimos gobiernos, desde en concreto la subdirección en la que yo estoy, de infraestructuras digitales, de ayudas, no sé si os sonará lo que es el plan de la extensión de la banda ancha, ahora lo llamamos único, es continuamente ayudar a los operadores para que lleguen con canuto, por decirlo así, con canuto a sitios recónditos donde no se llegaría. Esto, si llevamos el canuto y el futuro va a una nube descentralizada, es claro y manifiesto que la arquitectura va a ser de nube descentralizada y no acercamos el nodo Edge. Ahora recuerdo lo que dice el Digital Compass, que dice que para el 2030 en la Unión Europea deberemos de tener mínimo 10.000 nodos Edge. Lo dice expresamente la política. O sea, nos están dando ya unas pautas. Tú luego puedes tener espacios de datos estupendos, que seguro que los vamos a tener, pero si no tienes todo esto que las empresas, ya voy a hablar un poco de otro dato de las empresas, cómo estamos en España en el tema de las empresas utilizando cloud. Ellos hablan de los datos muy bien, yo hablo del cloud exclusivamente, eso ya lo habíamos dejado pactado, ¿no? Bueno, decía eso, que el reto 2030, tener 10.000 nodos Edge. Nosotros sí que tenemos cálculos de lo que cuesta en términos económicos esto, según las zonas geográficas, de llevar esto. Pero si tienes ya conectividad ya te cuesta menos. Si tienes que llevar el nodo y la conectividad ya te cuesta más. No sé, se me ha ido un poco el santo al cielo del tema de... sí, estaba hablando las empresas. Me dio el otro día por mirar en Eurostat, y es una fuente fiable porque se abastece de datos de los INE, de cada uno de los 27, y la verdad es que me quedé sorprendido negativamente en el sentido de que ocupábamos de los últimos puestos en cuanto a las empresas conectadas a Internet que están utilizando servicios en la nube. Es decir, el tema imbrica un poco también con skills en general, pero el tema de las empresas y el uso del cloud, si no están utilizando ahora cloud y estamos muy por debajo de la media, esto yo sé que va a tener un impacto a la hora también de compartir datos, de utilizar datos y demás. O sea, el tema del uso
del cloud y el tema del uso de los datos, yo creo que va a estar íntimamente ligado y te va a tener un efecto en la economía del dato. Lo uno va unido con lo otro. Si la empresa no utiliza el cloud, no utiliza el dato y viceversa. Bueno, pues ya nos has contado uno de los retos que tenemos en esta economía de datos, pero sí que me gustaría que nos profundizaseis cuáles son las claves y los retos que nos encontramos con el uso de la economía de datos y del espacio de datos. José, si quieres empezar. Bueno, uno de los retos, yo creo que ha dado una pista ahora mismo Pedro a la hora de hablar, y es justamente, digamos, el grado de percepción que las empresas que pueden sacar ventaja de los datos tienen justamente de esas potenciales ventajas. Eso es por una parte. Por otra parte, nosotros que hemos estado involucrados también en hacer un diagnóstico del grado de digitalización, del entorno industrial, al menos alrededor en nuestra comunidad, la verdad es que queda mucho camino por avanzar y sin digitalización es complicado ver cómo las empresas pueden pensar en valorizar los datos, ¿no? Al margen de esto, y también hilando con el tema cloud, realizar servicios cloud no es algo trivial, es bastante complicado. Al final, un servicio cloud es una aplicación distribuida y las aplicaciones distribuidas tienen todo tipo de complicaciones. Coordinación entre cada una de las cosas que estás lanzando por ahí y luego la gestión del ciclo de vida de esos mismos servicios. Es software, al final, esos servicios, ¿no? Y el software tiene todo tipo de problemas. El primer problema es que cuando sacas la primera versión, ya sabes que no va a ser la última. Es decir, siempre hay algo nuevo que hacer, algo mejor que hacer, y hay errores. Y eso, pues todo compone una cosa que es el ciclo de vida. El ciclo de vida, pues además esos servicios se supone que tienen que ser usados con cierta confiabilidad por sus usuarios, confían en que estén siempre disponibles. Todo eso plantea una serie de complejidades que yo diría que imponen una barrera de entrada para buena parte de las empresas que puedan incluso querer basar parte de su negocio en establecer un servicio en la nube. Chechu, ¿algún reto que...? Pensando en retos y en claves para el éxito de la economía del dato, que es de lo que estamos hablando aquí, a mí se me va la cabeza a varios, vamos a decir, conceptos clave. Yo creo que hace falta lo que llamaría cultura de la compartición. Cultura de la compartición en clave o en entornos de confianza, que sería la segunda palabra, el segundo concepto. Se necesita también que haya confianza en que eso se produce en condiciones controladas, adecuadas. Tenemos control sobre lo que está ocurriendo allí. Mediante mecanismos de gobernanza donde todo el mundo tenga cabida y se sienta cómodo, pero y el último elemento y clave yo creo es con modelos de negocio, escenarios, casos de uso que posibiliten situaciones de, vamos a decir, de win-win, de que todo el mundo que está allí obtiene algún beneficio. Claro, y todos esos elementos están relacionados. La cultura de la compartición no se trata de compartir porque seamos por ánimo puramente social. Antes en Pasillos comentábamos un poco la situación que había hace unos años con el tema del software abierto, con el tema de open source, que al final también se necesita una serie de aplicaciones rompedoras que vayan abriendo camino y que posibiliten también esa cultura de la compartición, esa confianza. Yo creo que el sueño sería que fuéramos capaces de crear la situación adecuada para que, por ejemplo, una pyme fuera capaz de crear un servicio innovador a partir de unos datos que no son suyos, que son de un tercero, utilizando servicios, algoritmos que no es suyo, que son de un tercero, y proporcionando un valor a una serie de usuarios, clientes que ha identificado un sector objetivo, por decir, al que le puede dar valor con ese nuevo servicio y que todo el mundo en esa cadena saque algún beneficio de esa compartición, incluyendo, lo que comentábamos antes, otros actores asociados, que puede ser el que se encarga de mantener eso funcionando, los actores intermediarios. Entonces,
tratar de, yo creo que esa es la clave, y para eso se necesita, hay un sustrato tecnológico, pero yo creo que se necesita trabajar mucho la parte de modelo de negocio y la parte de trabajar en servicios innovadores, en imaginar esos servicios que si conocemos lo que la tecnología puede proporcionar, igual somos capaces de adivinar esos servicios fruto de la compartición entre diferentes. Pedro, ¿algún reto más que nos quieras comentar? Bueno, al hilo de la intervención anterior, me está ocurriendo ahora la convocatoria abierta del CEF, del Connecting Europe Facilities, que es curioso, porque habla de unas ayudas, son 270 millones de euros, y habla de los corredores 5G. El tema del 5G y el cloud van a ir íntimamente ligados, y ahora nos hicieron una presentación a este grupo del IPC y CIS, los compañeros de la comisión sobre esta convocatoria, y pusieron una transparencia, estoy haciendo ahora memoria, en la que era el vehículo conectado. Y pienso que se me ocurre ahora que puede haber casos tractores o casos de uso que involucren no solo la infraestructura, digamos, de los sensores en las farolas, la infraestructura de los sensores en los coches, y ponía la infraestructura, ya dibujaba lo que sería la futura Cloud Edge europea, ¿no? Esos tres agentes. Entonces, este caso de uso, evidentemente, va a aglutinar datos ingentes, absolutamente ingentes. Ahí está en el programa del día de hoy, de esta jornada. Yo creo que intervenciones interesantes. Lo has puesto muy bien, Paco, cómo se tratan los datos personales de los diferentes continentes, por decirlo de alguna manera, continentes. En el caso de Europa, es decir, que tu coche sea expuesto y tenga trazabilidad y tal, pues veremos a ver cómo se trata. Es un tema delicado. Pero, sin duda, volviendo a tu pregunta, Begoña, yo creo que va a haber casos de uso que se pueden convertir en tractores. Casos de usos sociales, como puede ser este del vehículo conectado, en el que obtienes un beneficio, un win importante, porque vas viajando con tu coche, te conectas con el de delante, sabes lo que le pasa al de delante, el de delante se ha conectado con una farola, sabe lo que va a pasar, y eso es un mare magnum de datos impresionante, que tiene que ser soportado por las pertinentes infraestructuras, evidentemente, ¿no? Y luego, en otra esfera más de lo profesional, del negocio, yo creo que hay un caso de uso que también lo he puesto en el contexto de Gaia-X, es el de la industria 4.0. Nosotros en el IPC y CIS, las empresas, las 50 empresas, se dice pronto, se organizaron en workstream, y hay uno de casos de uso. Nosotros en España estamos liderando el de 4.0, y voy a decir el nombre, con Mondragón. De hecho, en Ljubljana, aquel famoso 6 de octubre del año pasado, las empresas pudieron presentar sus proyectos, sus iniciativas, y estos recibieron directamente de Volkswagen y de Mercedes, que están las empresas automovilísticas alemanas, están en este proyecto de la cloud europea, recibieron interés de este proyecto, porque ellos son líderes en el tema de utillaje y demás. O sea, yo veo dos casos de uso, los casos de uso a nivel profesional, de producción, por decirlo así, y algún caso de uso killer, como puede ser el vehículo conectado con tintes sociológicos de beneficio para el usuario. Gracias. Pues bueno, ya teniendo un poco de idea, ¿no?, de los retos y las claves, hemos hablado también, y también lo ha comentado Paco, que lo importante para que funcione Gaia-X y en general el tema de espacios de datos es el tema de la colaboración. Aquí me gustaría que me comentarais cómo quería profundizar más en la colaboración pública-privada, cómo tiene que ser para tener éxito en estos espacios de datos. Chechu, te miro a ti, Pedro, si quieres empezar, cualquiera. Sí. No empieza, por favor. Sí, yo creo que, bueno, pues yo creo que estemos prácticamente de acuerdo que es fundamental para el éxito de la economía del dato la colaboración público-privada. Y yo diría que hay varios aspectos a tener en cuenta o dónde tiene que incidir cada parte, ¿no? Cuando pensamos en esta colaboración público-privada, yo diría que desde la parte pública, esencialmente, primero, tiene que colaborar en la parte de gobernanza para preservar, para velar porque los valores y los intereses públicos en temas como identidad, gestión de datos personales, la gobernanza de los mercados digitales, velar que se respete y que la iniciativa privada, o sea, que hay un alineamiento entre la parte pública y la privada cuando se desarrollan este tipo de iniciativas.
Y luego el segundo aspecto sería también el papel, como yo diría, como early adopter, como ir por delante en estas nuevas iniciativas y proporcionar el soporte económico para que esto sea exitoso, al menos en sus fases iniciales. Desde la parte privada, por supuesto, el papel fundamental, yo creo que lo hemos comentado, son los que tienen que ir marcando las reglas de negocio en cada vertical, en cada concreción de espacio de datos. Son los que tienen que identificar requisitos específicos del vertical, porque se puede trabajar mucho en conceptos generales, frameworks, arquitecturas, pero luego cada espacio de datos, cada vertical, incluso cada escenario dentro de un vertical puede tener sus propias reglas. Y son los que tienen que ayudar a identificar, los que tienen que tirar del carro identificando esas aplicaciones empresariales imaginativas, innovadoras, que van a hacer que esto pueda ser un éxito. Pedro. Bueno, la colaboración público-privada, has mencionado, Begoña, para nosotros es un concepto mágico. Había anticipado que habíamos estado aducidos las últimas semanas en la unidad en la que estoy en el Ministerio con la publicación en el BOE del día 16, la semana pasada, de un Real Decreto, el 959, por el que regulamos la concesión directa de una subvención a centros y fundaciones públicos de investigación y universidades públicas españolas para la realización de proyectos innovadores en el área de la computación en la nube, programa único I+D. Y dices, bueno, ¿y dónde está la colaboración público-privada ahí? Bueno, pues el centro público de turno, que aparece ahí ya en el BOE, con la cantidad de dinero, desde 10 millones hasta 1 millón, son 43 millones de euros, una cantidad importante, pero le forzamos a que tiene que subcontratar a empresas en una horquilla entre el 65 y el 75%. Es decir, el dinero no es para ese departamento universitario, no, él tiene que subcontratar a una empresa, tiene que licitar, sacar un concurso, y forzamos una colaboración público-privada. Esto está abierto ahora, es decir, estamos recibiendo en estos momentos, los proyectos, porque damos un plazo de 3 días. Entonces, ellos a partir de ya se tienen que poner el radar y ver con qué empresas pueden trabajar en estos proyectos, y voy a citar algunas de las líneas en las que van a trabajar. Diseño e implementación de las medidas de seguridad, privacidad y protección de datos de carácter personal. Dije que aunque somos cloud e infraestructura, pero sin embargo en esta convocatoria de subvención nos han respondido con proyectos que vamos a asumir trabajando en datos. O, por ejemplo, incorporación de fuentes de datos heterogéneas que incluyen IoT y Edge, bases de datos institucionales, redes sociales y participación ciudadana. O sea, hay proyectos muy interesantes que han sido ya adjudicados, están adjudicados en firme con su subvención importante, y tienen un 65-75% de ese dinero que subcontratarlo con empresas. Nosotros es una fórmula imaginativa, estamos a final de año y, claro, urge consumir los fondos. Estamos en un momento en el que hay mucho dinero y es complicado gastárselo por las reglas del juego. Esto se nos ocurrió un ardid, digamos, pero que ahora estamos muy contentos. Cuanto más lo reflexionamos, que nos ha tenido absolutamente abducido y absortos, oye, creemos que lo hemos hecho bien, estamos forzando una colaboración pública. Claro, las universidades nos dicen, oye, ¿y qué pasa si no encuentro una empresa con la que subcontratar? Digo, bueno, ya cuando lleguemos a ese río ya veremos cómo lo cruzamos, ¿no? Pero nosotros les vamos a acompañar en el viaje. Seguro que van a encontrar empresas a las que subcontratarle estos proyectos. Gracias. Gracias, Pedro. José, ¿alguna...? Sí, vamos a ver, el papel público, incluso el papel de las administraciones, a mí me parece que es tremendamente importante, al menos ahora y cara al futuro también. Hay que tener en cuenta que las administraciones públicas en sus diversos, secciones, están recabando un montón de datos. O sea, antes habéis comentado ser early adopters. Claro, es que yo creo que ya lo son de alguna forma, a lo mejor no dentro del esquema que estamos comentando aquí de espacios de datos, pero muchos de los datos que recaban nuestras administraciones pueden ser de tremendo interés tanto para los negocios existentes hoy en día, las empresas existentes hoy en día, como para plantear nuevos negocios. Hay un montón de información ahí fuera, muy valiosa. Información de catastro, ya sé que alguna es delicada, hemos comentado algunas de las dificultades. Todo lo que tiene que ver con la ley de protección de datos a mí me parece un reto que no hemos incidido suficientemente antes. Se ha mencionado un poco el tema de la confianza, que es totalmente relevante.
y es muy relevante porque técnicamente es complicando garantizar que unos datos que le pertenecen a alguien, ese alguien va a tener soberanía, gobernanza, va a poder dictar con garantías esos datos dónde van. Bueno, en cualquier caso, volviendo otra vez a lo que es el tema en el que estábamos, yo creo que las administraciones públicas tienen un papel fundamental como early adopters y como proveedores de datos muy, muy relevantes para negocios actuales y para posibles negocios futuros. Gracias, José. Sí que en todo esto pues hemos hablado de los hubs, de los centros tecnológicos y me gustaría saber qué papel juegan estos centros tecnológicos para que tengamos éxito y bueno, y a lo mejor explicar qué es un centro tecnológico más en detalle. Sí, muy oportuno, además teniendo en cuenta que aquí en la mesa estamos representantes de dos de ellos. Yo diría que muchas veces incluso el gran olvidado en cuanto a los agentes que participan en este tipo de ecosistemas, ¿no? Todos conocemos a las administraciones, todos conocemos a las empresas, las universidades, en muchos casos los centros tecnológicos, dependiendo de los entornos, pues no son tan conocidos. Los centros tecnológicos al final surgen con esa vocación de transferencia tecnológica, de desarrollo de investigación aplicada que permitan mejorar la competencia de las empresas, apoyar también en la creación de valor para el ciudadano, para las personas y también dar soporte a las instituciones en el desarrollo de sus políticas tecnológicas, ¿no? En el caso, bueno, he dicho aquí tenemos dos ejemplos. Hay muchos ejemplos a nivel europeo de cómo se desarrollan diferentes fórmulas de naturaleza pública, privada, mixta. En nuestro caso, por ejemplo, Tecnalia somos un centro privado sin ánimo de lucro que está formado por 1.400 investigadores, somos un centro grande y que al final nos hemos convertido en la institución privada líder en captación y en liderazgo, en captación de fondos y liderazgo dentro de los programas Barco, Horizonte 2020 y Horizonte Europa. ¿Cuál es la labor en este tipo de, cuando hablamos de la economía del dato, los espacios de datos? Yo creo que la labor de los centros tecnológicos es, en primer lugar, actuar como de catalizador, no catalizador, de evangelizador, de dar a conocer cuáles son las iniciativas punteras en términos de espacios de datos, compartición, tecnologías asociadas, acompañar a las empresas en el desarrollo de tecnología y de estándares que van a ser la base de estos espacios de datos. Y la tercera pata yo diría que sería catalizar el desarrollo e integración de los componentes que forman los espacios de datos que permitan testar el estado de la tecnología, testar el estado de las iniciativas, avanzar en la madurez y ir generando cada vez entornos más completos y más complejos, diría yo. José, ¿alguna? Claro. Bueno, yo represento al segundo centro tecnológico sentado aquí hoy en día. Somos el Instituto Tecnológico de Informática. Y cuando nacimos, esto ya hace un tiempo, 25 años, un poco más, nuestro moto era somos el laboratorio de I+D de las empresas tecnológicas. Era un poco temprano en aquella época, pero nuestra voluntad ha sido justamente el realizar una transferencia de tecnología que creíamos imprescindible. En aquella época la seguimos creyendo imprescindible hoy en día. ¿Y cómo? Pues esencialmente haciendo pues, evangelización, educación, habilitación y creación. Creación a partir de la I+D aplicada. Y todo lo demás porque hace falta pues, el poder trasladar al sector productivo pues, nuevas tecnologías, nuevos procedimientos que, bueno, cada cual está metido en su ámbito de negocio y no tiene la oportunidad, especialmente las pymes, de estar al cabo de la calle, incluso las empresas tecnológicas, ¿de acuerdo? ¿Qué papel jugamos nosotros en todo esto de la economía del dato? Pues lo mismo, evangelizar, educar, habilitar y crear. Y
En nuestro caso estamos en todas esas fases. También aprender, entender y aplicar, digamos, la experiencia que tenemos a lo largo de todos los años de colaboración con el sector productivo que nos rodea, entender cómo podemos hacer esa evangelización, educación, habilitación y transferencia de resultados hacia ese sector productivo, de forma que lo puedan realmente incorporar en su operativa. Bueno, y ya como última pregunta, sí que me gustaría que nos dijerais si hay todos ejemplos de proyectos de espacios de datos que se lideran desde España. Entonces, si nos podéis dar algún ejemplo para tener esa visualización de lo que estamos trabajando. Sí, yo creo que se podrían mencionar muchos ejemplos. Antes ha mostrado Paco una foto creo que era el radar de la industria International Data Space Association sobre iniciativas relacionadas con espacios de datos en diferente estado de madurez, donde veíamos algunos de nuestros proyectos en el ámbito de energía, fabricación, de otros actores españoles. Hay iniciativas recientes, en el programa Digital Europe, que al final es el programa complementario orientado a proveer infraestructura digital en Europa, ha impulsado la creación de, creo que son hasta 12 espacios de datos europeos que están en fase temprana de definición y se irán implementando en los próximos años. Y en esos 12 espacios de datos hay participación española en muchos de ellos, hay liderazgo en algunos relacionados, por ejemplo, con medicina, con el de imágenes de cáncer, el de genómica, pero a mí me gustaría comentar el caso del de turismo, que es el que más conozco porque participo en él directamente y que es creo que es el único, uno de los POS que está siendo liderado desde España, y es el proyecto DATES, que es el Espacio Europeo de Datos de Turismo. Es un proyecto que hemos empezado ahora en noviembre y está impulsado por un consorcio de 13 miembros y más 2 miembros asociados que está liderado por la empresa balear Enisolution, que es una empresa que lleva trabajando muchos años en el ámbito del turismo y con un montón de experiencia, y donde Tecnalia también participa como líder técnico, pero que cuenta además dentro del consorcio con esta Eliti también como partner asociado. Hay grandes empresas del sector como el grupo Aboris, o la empresa Aboris del grupo Barceló. Tenemos Amadeus, que participa desde Francia pero con fuerte implantación en España. Dentro del consorcio hay también asociaciones, redes relacionadas con el turismo como Nextur, cuya secretaría la lleva desde la Junta de Andalucía. Y es un proyecto que además cuenta con un ecosistema de soporte muy amplio, formado por administraciones, con el soporte de 7 ministerios de turismo de España, Francia, Grecia, Portugal, Malta, Eslovenia, me dejo alguno. Pero luego también hay empresas pequeñas, grandes, iniciativas de turismo ya en marcha, puede ser Temix o EONX, la relación con GaiaX, Digital Innovation Hubs, o sea, es todo un ecosistema que ha mostrado su apoyo al proyecto y el objetivo al final es, en esta primera fase, diseñar el espacio de datos europeo de turismo para tener un espacio de datos donde podamos compartir datos de forma segura, de forma confiable, y luego pasar a una segunda fase de implementación que será en los siguientes 3 años seguramente, en los que ya podemos tangibilizar la creación de este espacio de datos. Se podrían poner otros ejemplos, pero bueno, este es uno de los ejemplos más representativos, digamos. Gracias. José, tienes. Sí, yo creo que hay bastantes iniciativas a nivel nacional. Chechu acaba de mencionar unas cuantas. Una especialmente interesante en la que nosotros también estamos participando es EUMIC, que creo que has hecho referencia a ella. Es la creación de un espacio de datos de imagen oncológica. Está liderada por la FE, por la Organización de Investigación del Hospital La Fe de Valencia. Pero bueno, nosotros como instituto ya llevamos unos años liderando una iniciativa a nivel europeo, promocionada desde la BBVA, que creo que se ha mencionado anteriormente, que es EU Hubs for Data, que lo que quiere también es promocionar justamente el fomentar esa federación
de espacios de datos, al fomentar la creación de los espacios de datos y esa federación a nivel europeo, que se creen nodos de espacios de datos a nivel europeo. También recientemente pues, hemos tenido aprobado otro proyecto ya de un cariz más técnico, es el proyecto Datamite. Creo que también Tecnalia está en el proyecto, es decir, tenemos polinización cruzada, lo cual es muy bueno. Y en Datamite sí que tenemos un objetivo técnico puro, hacerlo real, hacer real lo que es el data space, porque podemos hablar de compartir datos, todo lo que queramos, pero al final hace falta que las ruedas pisen el asfalto y que tengamos la tecnología que haga que todo esto pueda correr. Entonces, en eso estamos embarcados con un consorcio a nivel europeo que nuestro objetivo es, tengo que decir también, partiendo de un proyecto actual que tenemos en el ITI, que está financiado a nivel regional y donde estamos completando una prueba de concepto de toda una pila tecnológica que abarque desde la gestión de gobernanza, soberanía del dato, hasta su análisis, procesamiento y potencialmente el despliegue de soluciones basadas en ese análisis, soluciones basadas en inteligencia artificial. Es decir, yo creo que hay bastante actividad y aquí solamente habemos 2 centros. Estoy seguro que si hubieran más, podrían hablar también de sus experiencias. Pedro, ¿algún ejemplo que nos quieras comentar? Bueno, yo coincido plenamente con Jesús con el tema de turismo. Nosotros tuvimos en el portfolio de empresas que llevábamos, tuvimos Amadeus con iniciativas, pero luego se retiró. O sea, ha habido empresas que, digamos, esto del proyecto importante de interés común europeo es muy desgastante, es muy demandante, es muy a medio plazo, no vas viendo frutos y hay empresas que se retiran en mitad del camino, ¿no? Se retiró Amadeus España, sigue Amadeus Francia y demás siguen. Y era un caso de uso, de nuestro punto de vista, que en el caso de España, teniendo en cuenta la importancia de la industria del turismo, lo vemos como muy, muy importante. Antes Jesús ha mencionado una palabra mágica que quiero volver sobre la intervención suya anterior, que era lo de los estándares. El tema de los estándares, los espacios de datos, GaiaX, estandariza y tal, pero y también quiero referirme, no sé si Paco en su extensa y brillante exposición ha referido el Data Act. El Data Act que está en borrador desde febrero y está en comentarios, y quiero hacer un llamamiento al capítulo 6 de este Data Act, que es el tema de la portabilidad de los datos. Es decir, ahora tenemos, por decir con nombre y apellidos, Azure, Google Cloud, etcétera, que las empresas se van con ellos. Todos te dicen, nada, la portabilidad es muy fácil, si usted quiere abandonar un momento Azure, se va a la otra, es de hoy para mañana, pero lo cierto y verdad es que no hay un estándar. Y quiero hacer un llamamiento al tema de trabajar los estándares. Tenemos un principio de acuerdo con UNE para poder trabajar en los organismos internacionales en este tipo de estandarización, y me gustaría aprovechar este foro pues, para decir que esto está abierto. En el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación, el ETSI, hay un grupo de trabajo de Multi-Edge Cloud. Y esto de los estándares, a mí la experiencia ya me dice que a veces el que ha estado ahí y el estándar que se convierte en ganador es el que lleva todas las de ganar. O sea, no olvidemos el caso de la telefonía móvil hace 35 años, lo que ha sido el grupo GSM. En Estados Unidos no pensaban en ese tipo de telefonía y nos convertimos los europeos en líderes mundiales por haber parido un estándar como fue el del GSM, el de la telefonía móvil, ¿no? En el tema del cloud y los estándares que has mencionado, pues muy de pasada, yo abundaría en él y dejaría como un capítulo abierto para poner el radar en qué estándares se están trabajando los organismos internacionales, y me podéis utilizar para yo hacer de correa de transmisión, en el caso concreto del ETSI, y poder participar en este grupo de trabajo que está abierto. Nada más. Bueno, pues nada, en esta mesa redonda me quedo con palabras como… un pequeño añadido, me ha recordado la mención del proyecto Datamite. Únicamente mencionar que bueno, tenemos una relación muy estrecha también que viene del trabajo que tenemos conjuntamente en una red Cervera de las tecnologías habilitadoras del dato, que es la red I4S, donde participamos en los centros ITI, Eurecat, CETIC y Tecnalia, y que tenemos la semana que viene, el día 30, un evento, la cumbre anual que hacemos, el evento anual, donde nos juntamos para contar un poco los avances, contamos con algunos invitados que darán unas charlas muy ilustrativas, y estáis todos invitados a participar. Se puede participar también en streaming, tendrá lugar en Barcelona, también si alguien quiere participar de forma presencial, es el día 30. Tenéis todos los datos en nuestra página web, que el proyecto es i4es, i4es.es. Gracias, Chechu. Bueno, pues nada, para finalizar esta mesa redonda me quedo con palabras que habéis comentado: la digitalización, evangelización, gobernanza,
confianza y estándares. Y ahí lo dejamos para seguir pensando. Muchas gracias a todos y a toda vuestra visión, que yo creo que ha sido de utilidad para todos los que estamos viendo este evento. Y nada, y gracias a todos y la doy por finalizada.